creo que es una idea chida, pero no creo que resuelva los problemas que ustedes están diciendo aquí. ¿Cuál problema? O sea, los problemas que ustedes están diciendo que... Espera. No, sí. No, iba así. O sea, la parte de... O sea, siento que se tiene que concentrar más como en la motivación que más en el resolvemos tu problema de que tienes mucho trabajo y ahora ejercicio. ¿Qué opinas del video? Está padre, yo creo que ejemplifica muy bien qué es lo que hace la aplicación y los beneficios que obtienes de ella. Entonces, ¿sí crees que explica claramente los beneficios de la aplicación? Sí, porque pues, precisamente se enfoca en los cupones que puedes usar en las tiendas si usas la aplicación para hacer ejercicio. ¿Te llama la atención esta aplicación? Sí, no es como las demás aplicaciones donde simplemente se limitan a programarte una rutina de ejercicios. En esta también obtienes un beneficio además de tu propia salud. Quisiera saber más sobre esta aplicación. Sí, la verdad. ¿Qué opinas del video? Me gustó la idea en el que puedas hacer ejercicio y te premien por hacerlo. Yo creo que es buena motivación para poder dedicarle un tiempo a hacer ejercicio y además ser productivo de cierta manera. ¿Crees que explica claramente los beneficios de la aplicación? Yo creo que lo que puede hacer falta es que pongan qué tipo de beneficios puede recibir el usuario, como qué tipo de cupones, a qué tiendas, pero nada más. Me parece que la aplicación que ustedes quieren implementar es una excelente idea. Es una manera única para que las personas se motiven para hacer ejercicio, que tengan un incentivo extra para que puedan alcanzar sus objetivos. Yo creo que te paguen para hacer ejercicio, pues nadie. Okay. Me parece muy buena idea. Entonces, me gusta mucho la idea de que haciendo ejercicio puedas obtener un beneficio, descuentos, la verdad se me hace increíble. Es una muy buena idea y creo que puede llevar a grandes beneficios tanto a la empresa como a una persona. O sea, definitivamente sí te llama la atención esta aplicación. Sí, claro que sí, se me hace bastante interesante. Yo creo que sí la utilizaría porque soy alguien que hace ejercicio y si voy a obtener descuentos por eso, suena bastante bien. Creo que es una muy buena idea porque yo en lo personal que sí hago ejercicio, bueno, que camino todos los días y corro, para mí es como un incentivo más, pero supongo que la gente que no hace ejercicio sí lo ve, sí sería un buen incentivo para la gente que nunca hace nada. Yo creo que es muy original y que pues va a entender lo que quiere decir. Ok, entonces piensas que sí explica claramente los beneficios de la aplicación. Sí. ¿Te llama la atención? Sí. Pues creo que es un buen video, te explica con buen detalle de lo que se trata la aplicación y cuál es el fin que busca, creo que está bien. O sea, ¿tú crees que sí está bien explicado los beneficios de este programa? Quizás podrían indagar un poco en dónde puedes canjear los puntos o en qué tiendas se van a dar los descuentos para ver si es atractivo o no. Porque ahorita nada más me dejaste como que dan puntos, pero no sé si me interesa. Entonces, ¿qué opinas de la aplicación y el video? Creo que el video está muy padre, ejemplifica muy bien lo que muchas personas pasamos en esta vida diaria, que no tenemos el tiempo necesario para hacer ejercicio, ir al gym y tomarnos 3 horas. Y la app pues es una forma de motivarnos y conseguir además descuentos para hacer otras actividades. Del video creo que es muy aspiracional porque es exactamente lo que quieres obtener después de tu esfuerzo, llegar a tener algo tangible. ¿O qué opinas de ella? Ok, creo que es muy creativa y que explica claramente lo que quiere dar a entender, lo que quiere decir. Entonces, ¿se te hace llamativa? Sí. Sí. ¿Crees que le falta algo? En estos momentos no me ocurre nada que le pueda hacer falta, pero está bien. Pues, o sea, empezando, se me hace como que no tiene nada que ver el fondo con el tema del producto. O sea, en vez de una ciudad podría ser un gimnasio
o sea, signitos de dinero, no sé. Y sin... siento que está bien que te lleve como a las redes sociales. Eso es muy padre. A ver. También me gusta que tenga como ¿cómo se dice? La descripción de lo que hace. Siento que está bien porque es como muy concisa. Nada más no entiendo para qué es esto de búsqueda. No entiendo para qué es. Contacto pues también está bien. Y blog, me imagino que es como para que la gente cuente sus experiencias y si les ayudó y así, ¿no? Pues eso está de padre. ¿Qué opinas de la página? ¿Quieres que le hace falta poquita más información o crees que es suficiente? Pues yo creo que la interfaz que tiene la página es fácil de usar y las personas pueden entender fácilmente cómo funciona su aplicación. Okay. Entonces, sí. ¿Qué opinas básicamente? ¿Se te hace que es llamativa? La tipografía no me llama mucho. Está como muy X, ¿sabes? Pero muy de escuela. Bueno, tienes aquí los accesos a Instagram y sí, a todas las páginas está redes bien. sociales. El video. Ay, ya lo abrí sin querer. Pues sí, solo sería más bien eso, que fuera un poquito más llamativo la tipografía. Los colores están tal vez también opacos. Podrías meter como un poco más de verde con gris, que es lo que tiene pues tu logo. Ok, muy bien. Y sobre la página, bueno, yo pondría al principio el video y aclarar que es una aplicación porque no se entiende qué es hasta que pues ya ves todo el contenido, pero sí, como esa primera impresión yo la cambiaría. ¿Qué opinas de la página web? Está bien, nada más, bueno, a mí me gustó mucho que en la explicación de la aplicación describen que el grupo al que están enfocados son los millennials, precisamente por la manera en la que están usando los cupones. Se me hace muy bien que estén especificando el mercado al que van de un inicio y una vez que crezca esto puedan enfocarse a diferentes sectores. Creo que tal vez pudieran dar aspectos de qué tanto ganaría con el ejercicio, de qué me beneficia y cuáles serían los porcentajes de descuentos que obtendría dependiendo de la cantidad de ejercicio que haga. Interesante la aplicación. ¿Y crees que es llamativa la página sí? O que le hace falta algo más? Yo creo que pueden poner en la página como con qué empresas tienen convenio con los cupones. Ajá. Para que el usuario sepa como qué cupones se va a ganar para qué empresa y así saber cuánto tiempo dedicarle a hacer ejercicio para cumplir sus metas. Okay. ¿Qué opinas de la página? Me gustó, se ve súper jovial y es una nueva propuesta. ¿Crees que serviría para atraer clientes? Sí, yo creo que esto ayudaría porque no se ha visto esto en el mercado. ¿Consideras que la página sirve para enseñar de lo que se trata la aplicación o crees que le hace falta algo? No, creo que es muy intuitiva y demuestra lo que están ofreciendo. Okay.